El 8 de marzo hizo 100 años del nacimiento de Francisco Rabal, de Paco Rabal. Hoy en la Academia hemos querido hacer un acto de homenaje, de recuerdo, de cariño al que ha sido uno de nuestros mejores actores y una de las personas más queridas en la profesión. Yo solo me voy a sentar porque si no me voy a cansar. Yo solo voy a hacer una pequeña introducción para recordar la importancia que tuvo Paco Rabal, no solo en la historia del cine español, sino en la historia del cine en general. Es muy difícil contar la historia de la segunda mitad, la historia del cine de la segunda mitad del siglo XX sin pasar continuamente por Paco Rabal. Porque en los años 50, cuando prácticamente empezó él a trabajar en cine, fines de los 40, primeros 50, un actor pensar que pudiera tener una carrera internacional era prácticamente imposible, más allá de hacer coproducciones con México, como hacía, por ejemplo, Lola Flores, ¿no? Y Cesario González. Pero más allá de eso era muy difícil. Sin embargo, Paco Rabal, poco a poco y misteriosamente, fue metiendo cabeza en el cine internacional, ¿no? Él había empezado como eléctrico en los estudios de los años 40 y fue Rafael Gil quien le dio la oportunidad de empezar a hacer pequeños papeles, y ya a comienzos de los 50 se había convertido en uno de los galanes más cotizados del cine español. Él hacía el cine que entonces se hacía La Guerra de Dios o El Canto del Gallo, películas religiosas y políticas, o hacía historias de la radio con Sáenz de Heredia, trabajaba con los grandes directores de aquel momento, ¿no? Y en la segunda mitad de los 50 él hizo una película en Italia que se llamaba Revelación, que dirigió un director de carrera bastante oscura. Mario Costa no era un gran director, pero protagonizó esa coproducción con Italia y a partir de ahí empezó a hacer cine en Italia. Viajó con Bardem a México para hacer la primera versión de Sonatas de Valle Inclán, y allí conoció a Buñuel. Y entre una cosa y otra, en los años 60, Paco Rabal estaba trabajando sin parar en Italia, en México, en Argentina, en Francia. Directores de la Nouvelle Vague, como Chabrol o Rivet, lo llamaron, pero también directores como por simplificar, muy intelectuales, como por ejemplo Manuel Antín en Argentina o Leopoldo Torre Nilsson también en Argentina. Y sobre todo hizo con Buñuel Nazarín, que fue su primer gran éxito internacional, porque fue una película que ganó muchos premios internacionales y también fue un poco el descubrimiento en Europa de Luis Buñuel. Y Viridiana, sobre todo, ¿no? Que, como recordaréis la mayoría, ganó el Festival de Cannes, fue la primera película española que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes, y eso provocó un gran escándalo, la dimisión del director general de cine, la prohibición de la película, la destrucción de todas las copias que había, y gracias al coproductor mexicano salió una copia a París, y de ahí se pudo hacer un internegativo, y de ahí la película sobrevivió. Es una historia bastante complicada de contar, que se ha contado mucho, pero es muy importante. Pero la película fue prohibida en España y no se pudo ver hasta el Sábado Santo de 1977, en que al mismo tiempo se legalizaba el Partido Comunista y se estrenaba la película en los cines españoles 16 años después de su realización, ¿no? Viridiana fue el gran éxito de Buñuel en el cine internacional, y a partir de ahí empezó a trabajar con continuidad en Francia, y fue también uno de los grandes éxitos de Paco Rabal. La carrera de Paco Rabal es
extensísima. Ha trabajado con los grandes actores del cine español, por supuesto, y del cine internacional, y en películas absolutamente distintas, desde la película más comercial de agentes secretos hasta películas de Bernard-Henri Lévy, por citar una cosa bastante exótica, ¿no? Es decir, que a lo largo de 50 años Paco Raval estuvo haciendo todo tipo de películas en todas partes del mundo y era además enormemente querido por todas partes. Contaré, y ya no voy a contar nada más, contaré solo una anécdota. El año 86, 87, 87 creo que fue, fuimos al Festival de Venecia con Divinas Palabras, que protagonizaba Paco con Ana Belén y Manuel Arias. Y en Venecia había una película americana de Alan Rudolph que protagonizaba Timothy Hutton, que acababa de ganar el Oscar con Gente Corriente, era un actor de moda en ese momento. Fue ver a Paco Raval, con el que había rodado inmediatamente antes una película en Hollywood, y se pegó al equipo español y no se nos despegó durante toda la semana para estar con Paco Raval. Era un chico de 20 y tantos años. Y Paco Raval en los 80 ya tenía los suyos, ¿no? Pero le adoraba, se reían juntos todo el rato y tenían una complicidad solo por aquel rodaje americano en el que parece ser que les dio la mala vida William Hart, que era el protagonista. Pero bueno, el caso es que Paco Raval era querido en todas partes. Llegabas a Francia y aparecían actores franceses que le querían muchísimo y le tenían mucha ley. Para hablar de Paco Raval están con nosotros Fiorella Faltoiano, Miguel Ángel Muñoz y José Coronado, que son actores que han trabajado con él y que pueden contar de cosas de Paco Raval que yo no puedo contar. Así que, porque yo nunca trabajé con él. Eso sí, me lo pasé muy bien con Paco Raval. Tuve la suerte de viajar mucho con él y tener muchas ocasiones de reírme y de pasármelo bien, porque Paco era una persona absolutamente cariñosa y divertida y, en fin, era un tipo estupendo. Así que, no sé, Fiorella, que estás a mi lado. Hola, buenas tardes. Bueno, yo conocí a Paco en el rodaje de La Colmena, aunque no teníamos él y yo que hacer nada juntos, pero ahí fue la primera vez que yo conocí a Paco en un rodaje. Después, unos años más tarde, hicimos una serie de televisión española, pero que luego se emitió como película de 2 o 3 capítulos, que se llamaba Gallego y que rodamos parte en Cuba y parte en España. Y ahí tengo la primera anécdota graciosa y divertida. La película, que estaba producida por Televisión Española y también yo creo que estaba financiada por la comunidad gallega. Entonces había que doblarse, el que supiera o pudiera o quisiera, al gallego para hacer el estreno de la película en Galicia. Y solo nos doblamos al gallego Paco, Sancho Gracia, que era el protagonista, y yo. Los demás decidieron que no sabían gallego. Nosotros tampoco, pero teníamos más morro. Y entonces fuimos a doblarnos a Santiago de Compostela. Y aparte de las risas que siempre ocurrían cuando estabas con Paco, por su afecto, por lo cariñoso que era, por lo divertido, por lo que le gustaba la juerga y te hacía participar. Aparte de eso, claro, las risas en el doblaje, doblándonos al gallego, eran impresionantes. Y decía Paco, ¿qué hace un murciano como yo doblándose al gallego? Y la verdad es que lo pasamos francamente bien. Y la última vez que coincidimos fue en una serie, la serie se llamaba, ¿cómo se llamaba? Que ahora se me ha olvidado cómo se llamaba.
Truanes. Truanes. Primero fue una película y después fue una serie que dirigió Miguel Hermoso. Y ahí tuve la suerte de volver a trabajar con él solo en un capítulo, pero era un capítulo francamente divertido en el que él estaba estaba estupendo en la película y en la serie. Vamos, yo sobre todo, porque hablar de lo que Paco ha representado como actor, pues es, ya lo ha dicho Fernando, es un poco absurdo. Pero yo lo que sobre todo destaco de Paco es que es de esas personas con las que si has trabajado una vez, nunca te olvidas. Has sido tan feliz, te ha enseñado tanto, es tan divertido, era tan divertido, que no lo puedes olvidar. Y eso es con lo que yo me quedo de Paco, con él como ser humano. Miguel Ángel Muñoz. Pues yo a Paco le debo mucho porque con él hice mi primer trabajo. Hicimos una película, rodamos en 1994 o 95, que se llamaba El Palomo Cojo, que contaba la historia autobiográfica del autor Eduardo Mendicuti, donde cuando era pequeño descubría su sexualidad pasando un verano en casa de sus abuelos. Y un personaje muy importante de la película era el tío Ramón, que interpretaba a Paco. Digo que le debo mucho porque yo tenía 10 años cuando empecé a hacer el casting para esa película, mi primer casting. Yo por ahí jugaba al fútbol y era lo que me divertía. Y de casualidad una amiga de mi familia preguntó si me apetecía hacer una prueba porque no encontraban a un niño para hacer una película protagonista, y a mí me parecía pues divertido hacer la prueba sin ninguna pretensión, ni por mi parte ni por parte de mi familia, que eso llegara a buen puerto. Pero fui pasando pruebas y pruebas y pruebas y no sabía que una de las pruebas, la última, era con Paco. Por aquel entonces, a mí Paco no me impresionaba porque con 10 años no estaba al tanto de la estrella que era y del actor tan importante que era. Me sorprendió su envergadura, su voz, cuando le conocí en el despacho de Luis Méndez, de Lotus Film, que era quien produjo la película. Me trató con muchísimo cariño y la primera anécdota con él es que él fue el que me dio la noticia de que yo había sido escogido para ser el protagonista de la película, y le dijo Luis, el productor, dale el guión. Él fue quien me entregó el guión y con un subrayador me dijo: Miguelito, puedes subrayar tu nombre. Y yo, claro, para mí por aquel entonces subrayar con un bolígrafo, con un subrayador, estaba prohibido. En los libros había que hacerlo con lápiz para luego borrar. Y yo le decía, pero ¿de verdad? ¿Yo puedo? Y dice, claro, esto es tuyo, lo vas a tener que hacer de ahora en adelante muchas veces. Y es una pequeña anécdota de un niño que me pareció muy extraordinario porque para mí era muy divertido subrayar el nombre del personaje, que se llamaba El Niño. Así aparece en créditos y en toda la película, y me lo pasé muy bien aquella tarde. Luego recuerdo que la primera secuencia que tuve con él era la más complicada de memorizar para mí, porque el niño, el protagonista de la película, cuando le preguntaba el Palomo Cojo, que era la voz de Paco, sujetando un palomo, él tenía un palomar y cuidaba de los palomos, y el palomo le preguntaba ¿cómo te llamas? Y yo me tenía que aprender de memoria un nombre muy largo y muy complicado, que me lo aprendí con muchas ganas, y 32 años después, o 33 que van a hacer ahora, todavía me acuerdo. Él me decía, ¿cómo te llamas? Y yo decía, me llamo Felipe Jesús Guillermo Bonasera Calderón Hidalgo Ríos Núñez de Alborella, Levert, Aramburu y Gutiérrez. ¿Y tú? Y él decía, yo me llamo Francisco Lotelerí Rivas León y Frascuelo, pero tú puedes llamarme no sé cuánto. Recuerdo cada vez que tenía una secuencia con él que me lo pasaba muy bien, era tremendamente cariñoso conmigo, me adoptó como si fuera un nieto más, sentía en él que era familia, le preguntaba un montón de cosas, me sorprendía
la carrera tan larga que tenía, pero no por entender yo lo que significaba hacer muchas películas o la envergadura de los trabajos que hacía, sino porque me parecía mucho. Y yo, claro, tenía solo 10 años, un día le digo, pero Paco, ¿tú cuántas películas has hecho? Y él me dijo, pues no lo sé. Digo, ¿pero cuántas? ¿Cuántas? Más de 100. Y yo, ¿más de 100? Esto es imposible. Y dice, no, ya verás, tú has empezado muy pequeño y llegarás. Y digo, pero que es imposible, 100 películas. Por aquel entonces ya había hecho más de 100 películas. Comparto lo de la juerga, y no es que a mí me llevara de juerga ni mucho menos, pero se pegaba cada una ahí en Sanlúcar. Hubo una muy sonada, se hizo íntimo amigo del dueño de Casa Bigotes. Hace poco estuve en Sanlúcar recordando esta anécdota con su hijo, que por aquel entonces pues, tendría 20 y tantos años, y con su padre, que le ofrecían un homenaje. Siempre que terminaba de rodar, aprovechaba y se iba a alguna bodega a probar alguno de los vinos del marco allí de Jerez. Le encantaba la manzanilla, era un grandísimo aficionado, y pues hubo un día que hubo que cambiar algún orden de las secuencias porque no había pasado por el hotel. Se lió con el de Bigotes, los dos. Al de Bigotes le cayó una bronca en su casa que ni pa' qué. Y a Paco, pues todo el mundo le entendía. Se cambió una secuencia y luego se hizo por la tarde y lo hizo estupendamente. Y hubo una cosa que me sorprendió muchísimo, que me impactó en la película. Había un actor que interpretaba a la bisabuela, era Tomás Zorí, y la bisabuela muere en un momento de la película. Entonces hay una escena muy corta, pero muy emotiva, donde se ha muerto la bisabuela. La bisabuela la cuidaba el personaje que interpretaba Ana Torrent, y hay un momento en el que yo me cuelo a donde siempre iba a visitar a la bisabuela, y ahí estaba su hijo, que era Paco, sentado en un sillón como este, llorando. Y la escena era muy simple. Paco ya estaba en situación, estaba llorando, y yo entraba, iba a la marca, me acercaba a él, le tocaba la carita, emocionado, y yo me emocionaba. Y ahí terminaba la escena. Y mira, se me pone la piel de gallina. Recuerdo que cuando dieron acción, porque ensayamos las marcas sin acting y hicimos el teatrillo, y ya cuando dieron la acción, yo fui a verle y él estaba llorando, estaba emocionado, llorando, que era lo que tenía que hacer en la escena, pero el nivel de verdad que yo sentí como niño hizo que inmediatamente a mí me tocara profundamente y me pusiera a llorar. Fue una escena estupenda. Y claro, yo ahí tampoco, yo no entendía muy bien lo que estaba haciendo. A mí me decían que era natural, intuitivamente llegaba a las marcas y hacía lo que me pedía Jaime Armiñán y demás, pero no sabía del oficio. Y de repente yo ahí entré en una emoción que tampoco entendía, pero me emocioné viéndole a él llorar emocionado. Y fue una escena excelente, pero yo estaba hasta preocupado por lo que le pasaba a Paco, porque no lo terminaba de entender. Digo, pero cortaron y él enseguida, bueno, ya está. Y dice, ¿pero estás bien? Y dice, claro, estaba actuando. Y era eso, o sea, era familiar, un excelente actor, que por aquel entonces yo no sabía que lo era, pero según han ido pasando los años me he dado cuenta de la gran suerte que tuve de poder empezar en esta profesión de la mano de aquel director y de grandes actores, y concretamente de la figura de Paco, al que siempre le he tenido muchísimo cariño. Sentí mucho su pérdida, también la de Asunción, porque ambos me trataron como si fueran familia, y me siento pues muy agradecido de que me hayáis invitado a hablar un poquito de Paco, porque le guardo en el corazón. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decir? Sí, era un contagiador de alegría por donde pasase, ¿no? De generosidad, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar con él en una de sus últimas grandes películas, que fue Goya en Burdeos, que fue por el año 98, 2 o 3 años antes de que nos dejara. Y
bueno, hubo yo aprendí en esos dos, yo llevaba ya 10 años, yo llevaba desde el 86, 87, 10 años trabajando, hice 1000 cosas, pero realmente yo aprendí lo que era ser actor y cómo yo quería ser actor gracias a él. Vivía el momento de una forma absolutamente tremenda, y hubo unos momentos en los que había que repasar, que era la película la dirigía ¿quién era? Saura. Y entonces tenía que hacer una especie de ver cómo había sido la vida de Goya, ¿no? Y hubo unos momentos en que se quedó todo el equipo absolutamente callado, porque estaba mezclando lo que era el Goya con su vida personal, y bueno, fueron unas secuencias absolutamente maravillosas. Y lo que más me enseñó, sí, me enseñó a no tener la presión que muchas veces los actores tenemos de gobiernos. Y él me lo decía, pero esto aquí no estamos operando a muerte de nadie, lo que hay que hacer es divertirse, hay que jugar. Y no sé, siempre decía que él es Stanislavski, yo que sé quién es Stanislavski, yo miro y luego tengo la suerte de vivir otras vidas, ¿no? Y dije, joder, eso es lo que yo quiero, porque yo veía que los actores empezaban tal, no, piensa en tu madre muerta, para tener, si yo no tengo que sufrir, si lo que tengo es que emocionar, ¿no? Y entonces, eso me lo enseñó Paco, pero lo que más me enseñó es a cómo quería yo llevar mi oficio a partir de entonces. Me enseñó a abrazar cada día a todos los eléctricos, a los de vestuario, al resto de compañeros, cada día, que me parecía importantísimo, y cómo era el pegamento emocional más grande que se podía tener en un rodaje, ¿no? Hacía familia, es lo que yo entendía. Estaba continuamente ayudando, continuamente. Y luego eso, pasaba de los temas más profundos y más grandes a las bromas, más tenía mucho ingenio, ¿no? Y por lo tanto la gente se reía mucho, y entonces los actores se relajaban, la gente trabajaba mucho más a gusto. No sé, fue para mí, desde luego, fue el referente con el que me quedé, y dije yo quiero parecerme un poquito en el resto de mi vida y funcionar como funcionaba. Y nada, fue una maravilla, y de las cosas que yo más me he sentido orgulloso en mi oficio, en los casi ya 40 años que llevo ya, es que me fui nominado también al Goya por la película, como lo fue también él. Por supuesto, a él se lo dieron, a mí no, pero a mí simplemente el decir, joder, yo estaba... Y luego era otra cosa, por ejemplo, eso, lo que también me parecía, que igual que era el tipo más valiente y más osado que te puedes imaginar, se atrevía con todo, pero luego decía, uy, no tengo miedo de no estar a la altura de la intensidad que puede... O sea, tenía una sencillez y una humildad que bueno, no sé, para mí, por supuesto que era un gran actor, pero yo creo que era en gran parte debido a que era un gran ser humano que era muy grande de corazón. Así que ha sido un placer también que me llaméis para poder estar aquí recordándole. Gracias. Eso que estás diciendo es lo que ahora llamamos empatía. Él era el rey de la empatía, ¿no? Era capaz de enrollarse con el primero que se encontraba en mitad de la calle y llevárselo con él. No era que simplemente saludar amablemente a alguien que le saludaba. Como le cayera bien, decía, vente. Y entonces lo sumaba al grupo con el que fuera, o a la persona con la que fueras, ¿no? Realmente era un tipo increíble. A mí me gusta mucho, Fiorella lo sabe, pero vosotros no, irme por los cerros de Úbeda. Y entonces yo quería contar que José Coronado hizo un playback en Yo soy esa,
de Soy un pobre presidiario de Angelillo, que está en Flixolé y que tenéis que verlo, porque Ay, no, por Dios, di que no. es absolutamente genial. He intentado meterlo en los Goya este año y no me han dejado. Ay, qué bueno. Pero yo sigo impresionado porque no me acordaba y de repente lo encontré viendo otra vez Yo soy esa, ¿no? Y es que el cine español está lleno de cosas fantásticas. Por ejemplo, ved a Paco Raval y a Fernando Rey en Padre Nuestro de Paco Regueiro. Buscad, si no la habéis visto, Padre Nuestro, que es una película magnífica y en la que Paco Raval está fantástico. Todos los trabajos de Paco con Armiñán, por ejemplo, la serie Juncal, ¿no? Armiñán adoraba a Paco como lo adoraba a Carlos Saura, que ya en su segunda película, Llanto por un bandido, la protagonizó Saura, y cómo lo adoraba Mario Camus, con el que hizo muchos trabajos, sobre todo Los Santos Inocentes, que le llevó a ganar la Palma de Oro el premio de interpretación en el Festival de Cannes junto a Alfredo Landa por Los Santos Inocentes, ¿no? Es decir, que y todo eso está ahí y está ahora, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, está en las plataformas. Y entonces se pueden ver esas cosas. Y son trabajos que te enriquecen y que te descubren cosas que no has visto. Amanecer en Puerta Oscura, por ejemplo, de Forqué, que es otro trabajo magnífico de Paco. Es decir, que sigáis viendo cine español. Estoy haciendo propaganda, pero en funciones de presidente saliente. Así que yo creo que es el momento de darle voz a Teresa Raval, su hija, que está aquí y que es la protagonista en potencia de Viridiana. Tanto como protagonista, no, Fernando. Pero sí me ha valido mucho para mi carrera. Eso es cierto, porque es la película, para mí, una de las películas más importantes del cine español a nivel mundial, ¿no? Sin duda. Yo tengo todos los recuerdos del mundo de esa película. Bueno, primero daros las gracias por las palabras dedicadas a mi padre. Que nosotros como familia, como hijos, como convivientes en la casa, hemos vivido cada papel totalmente, porque se lo creía. Quiero decir, cuando era Cristóbal Colón en mi casa también. Y cuando era Goya, también era Goya, ¿no? Entonces hemos vivido cada película desde dentro, porque se lo creía de verdad, además. Era un personaje, era una persona maravillosa, eso es cierto. Y a mí me enseñó muchísimas cosas, me pasaba los papeles él, o sea que mayor lujo imposible. Y Viridiana, tengo que decir que yo recuerdo hasta el olor de la esponja del maquillaje, y tenía 9 años nada más. Pero se respiraba un aura dentro del rodaje tan maravillosa. Bueno, primero porque Buñuel era nuestro tío Luis, con lo cual yo le tenía respeto, pero le quería un montón. Y a mí me dirigía Juan Luis, que era su hijo, o sea, me encargó a Juan Luis, que luego fue director también en Francia. Y yo tengo muchísimos recuerdos de aquella película, muchos. Y tengo que confesar una cosa, cuando está el plano de saltar a la comba, que lo vais a ver ahora, yo no sabía hacer esas filigranas y entonces, como estábamos rodando en La Moraleja, que era entonces una finca, la hija de los guardeses de La Moraleja me dobló los pies y a mí me dio una rabia horrorosa. Entonces, a los 2 días tenía que subirme al árbol para ver a Fernando con Silvia, ¿no? Y me dijo Buñuel, nada más llegar al rodaje, ¿sabes subir a un árbol? Y dije, sí. Mi padre muerto de risa, porque yo no me había subido a un árbol jamás en mi vida. Y vamos a ensayar. Y hice ¡bumba! Para arriba, como si me hubieran puesto un petardo en el culete, ¿no? Que subí para arriba. Y tengo muchísimas anécdotas que además las tengo presentes, no las tengo olvidadas, ¿no? Es curioso como la memoria de una niña
se le pueden quedar todas esas cosas y con tanto cariño, ¿no? No es que me lo hayan recordado después. Yo vi la película en la casa del doctor Barros porque estaba prohibida aquí. No la entendí, aunque mis padres me la explicaron. Pero luego la vi cuando se estrenó en el año 77 y me impresionó muchísimo. Gracias a la Academia, gracias a todos vosotros por este cariño tan grande hacia mi padre y simplemente gracias. Y a vosotros por venir. Gracias. No sé si quieres decir algo, María. Está aquí con nosotros también María Rodrigo, su nieta, que es guionista y directora de casting, la directora de casting que está de moda. Por ejemplo, Sirat, o por ejemplo la película que ganó anteayer en Málaga, ¿no? Yo no moriré de amor. Es la directora de casting de moda, que es una cosa que también se pone de moda. No sé qué. Bueno, pues entonces, si os parece... Sí, vamos... espera, que quiere... sí quiere hablar. No quería, pero me ha delatado. Yo, la verdad es que soy bastante discreta y no lo suelo decir, Fernando. Pero me has delatado. Que es bonito también escuchar las experiencias, ¿no? Que pensaba en el paralelismo entre Miguel Ángel, que rodó de niño la peli con mi abuelo, y luego tu recuerdo con Viridiana. Me parece que esos recuerdos son bonitos. Yo los recuerdos que tengo de mi abuelo, de alguna manera yo tenía 17 años, que ya no era una niña, pero también son esos recuerdos de infancia que es muy difícil de olvidar. Y yo es la primera vez que voy a ver la película en cine. O sea que, fíjate. Sí. Una cosa. ¿Tú estabas ahí en el rodaje o no? No. ¿Qué niña había allí? No, mi prima Candela. Ah. En el rodaje tuyo, Digo, sí. Claro, han pasado 30 años y yo era íntimo amigo de, Sí. no sabía si, ya no recuerdo si era nieta, si era... Sí. Pero venía alguien por allí, sobre todo los fines de semana, que tenía más o menos mi edad o 12 años. Candela. Y nos hicimos muy amigos. Tú eras más pequeña, yo creo. Bueno, que no fui. Sí, claro. Era en Galicia, ¿no? No, en Sanlúcar de Barrameda. Ah, en Sanlúcar. Sí. Sí, pues era Candela. Es una forma de ligar muy retorcida, mía. Sí, yo creo que ligábamos así un poco. Preguntarle a Candela. No la he vuelto a ver desde entonces. ¿Ah, sí? Ay, pues luego me lo cuentas. Antes les contaba yo a Teresa y a María que yo vi Viridiana cuando estaba estudiando en la Escuela de Cine en una proyección clandestina en casa de Pepe Aguayo, que había sido el director de fotografía de la película y que tenía una copia en 16 milímetros que nos ponía a los alumnos en grupos de A4 a altas horas de la noche, ¿no? Íbamos en grupos de A4 a ver Viridiana, que estaba súper prohibida en ese momento, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta que Buñuel en España no se estrenó hasta mediados de los años 60. Empezaron a llegar las películas de los años 50 mexicanas de Buñuel a mediados de los 60, pero solo Aventuras de Robinson Crusoe se había estrenado en su momento en España, ¿no? O sea, Buñuel era un nombre misterioso, ¿no? que se sabía que hacía películas porque había tenido un gran éxito ya con Los Olvidados en Cannes y con Nazarín, ¿no? Pero la gente de mi generación vimos a Buñuel con 10 o 15 años de retraso, ¿no? La de mi generación. Y luego hubo algunas que se mantuvieron prohibidas. Todas las películas francesas, por ejemplo, El discreto encanto de la burguesía y Belle de Jour, estaban prohibidas en España. En fin, yo creo que es el momento, si os parece, de que veáis Viridiana, que es una película magnífica y que sigue siendo sorprendente hoy en día. Muchas gracias y bienvenidos a la Academia.